Un sobre sellado cruzó 3 fronteras antes de llegar al corazón de una prisión en Abuja. Dentro de él, palabras que encenderían un continente mientras el presidente Tinubu reía en la televisión nacional, burlándose de Dentores San Ibrahim. Traoré se encontraba ante la Unión Africana y soltó una sentencia que nadie vio venir. Ankanu es la voz de África. En ese momento, África Occidental no solo escuchó una declaración, sino que sintió una revolución gestándose. Pero ¿qué sucede cuando la verdad se convierte en algo más peligroso que la guerra? ¿Y quién realmente teme la voz que intentaron? El sol brillaba sobre la Plaza del Águila en Abuja, mientras miles se reunían para la celebración del Día de la Democracia de Nigeria. Las banderas ondeaban, las bandas militares tocaban en el escenario. El presidente Bola Tinubu se encontraba tras el podio sonriendo. Pero esto no era solo una celebración. Era una demostración de poder. Mientras las cámaras transmitían en vivo por televisión nacional, Tinubu se inclinó hacia adelante, su voz resonando por los altavoces. Lanzó ataques al líder opositor Peter Obi, llamándolo un hombre confundido que persigue sombras. La multitud estalló en risas, los ministros aplaudieron, los senadores asintieron, pero Tinubu no había terminado. Luego llegó la línea que heló los corazones y en cuanto a Nomdanu, dijo con una sonrisa burlona, se pudrirá donde le corresponde, para siempre. Las carcajadas crecieron, una ola de risas recorrió la plaza como un incendio. Tinubu dio un paso atrás, levantando las manos como un campeón, pero no todos aplaudían. A lo largo de África las pantallas se encendieron. En Nairobi, un joven activista apretó el puño. En Boaso, un soldado apagó el televisor en silencio. En el Sahel, un mensaje se estaba escribiendo en una habitación silenciosa en Ouagadougou. El presidente Ibrahim Traoré observaba la transmisión, sus ojos clavados en la sonrisa burlona. No di una palabra, pero en su interior ya se había encendido un fuego. Ya no se trataba solo de Kanu, sino de qué tipo de África sobreviviría a este siglo. Una gobernada por el miedo y el silencio, o una lo suficientemente audaz como para hablar. La plaza volvió a ser un escenario de danzas y desfiles, pero lejos de la música y los discursos. Un plan comenzaba a gestarse, y no se detendría por micrófonos ni risas, porque a veces la burla de un hombre se convierte en la chispa que enciende una revolución. La noche fue tranquila en Ouagadougou, pero dentro del recinto presidencial las luces aún ardían. El presidente Ibrahim Traoré estaba solo, escribiendo en largas y constantes líneas. La carta era brief, pero cada palabra llevaba peso. Cuando terminó, dobló el papel cuidadosamente y lo selló con su marca. «Entrega esto con seguridad», le dijo al hombre en las sombras. El hombre era maliense, joven, inteligente y confiable, sin uniforme militar ni coche oficial, solo un viajero silencioso que sabía cómo moverse sin ser notado. Con la carta oculta profundamente en su chaqueta, montó una moto y cruzó las afueras antes de cambiar a un camión que lo llevó a través de los desiertos de Níger. Passerondi durmió bajo las estrellas, cruzó tormentas de arena y bebió solo lo poco que llevaba de agua. Durante todo el trayecto evitó patrullas de ECOW. En la región estaba tensa y cualquier documento de Traoré podía provocar conflictos. Pero esta carta no estaba destinada a presidentes ni generales, sino a un hombre encerrado en una celda de prisión, Lejos di Casa. Cuando llegó a Abuja, el sol ya se había escondido detrás de las colinas. No se acercó a ninguna embajada. En su lugar, entregó la carta a un funcionario de prisión que aún creía en la justicia y en África. Dentro de la prisión de Kuhush, bajo luces tenues y un espeso silencio, Nnamdi Kanu desdobló el papel. Sus ojos escanearon las palabras una vez, y luego otra vez a «no estás olvidado». Eso era todo lo que decía. Pero esa única frase golpeó más fuerte que cualquier discurso o protesta. Miró la carta durante mucho tiempo, luego cerró los ojos. Por primera vez en meses, no se sintió solo. Lejos, en un palacio en Abuja, Tinubu reía frente a la cámara, pero bajo los vientos del desierto. Algo había comenzado a moverse. La celda de prisión estaba fría y sombría, sus paredes espesas de silencio. Los guardias habían terminado sus rondas y solo una vela parpadeante iluminaba el pequeño espacio donde Nnamdi Kanu se encontraba en su delgada cama. En sus manos estaba la carta, la que había cruzado fronteras, desiertos y peligros solo para llegar a él. La leyó una vez más. «No estás olvidado». Las palabras eran simples, pero resonaban en su alma como un trueno. No había visto la luz del sol en semanas, ni tribunal, ni abogado, ni comida decente. Solo barrotes de acero y días lentos. Pero esta carta, este pequeño pedazo de esperanza, rompió todo eso. Por primera vez en meses, sus labios se curvaron en una sonrisa. No era una gran sonrisa, solo una tranquila, llena de sabiduría. Su compañero de celda, un joven arrestado durante una protesta en Enugu,
Levantó la mirada desde su rincón. ¿Qué es?, preguntó. Kanu no respondió de inmediato. Dobló la carta con cuidado. La sostuvo contra su pecho y luego susurró en África. ¿Me escucha ahora, Ian? El compañero de celda se incorporó más recto. ¿Quién te escucha? Kanu lo miró, sus ojos brillando a la luz de la vela. El único líder que aún recuerda lo que sabe lo que es la libertad, dijo. Afuera, los guardias reían en el pasillo. Las radios sonaban con jingles ruidosos sobre progreso y poder. Pero dentro de la celda, algo mucho más grande estaban haciendo. No era ruidoso. No necesitaba serlo. Era el tipo de esperanza que crece lentamente, pero nunca muere. En ese momento silencioso, con la cera goteando de la vela y las cadenas colgando de las paredes, una voz comenzó a elevarse, no en gritos, sino en silencio. Una voz que ya no podía ser enterrada. Y en el oscuro corazón de la prisión de Kug, la revolución encontró su latido en dentro de las gruesas paredes de mármol de Aso Rock. La villa presidencial de Nigeria, el ambiente estaba tenso, los amplios pasillos estaban tranquilos, pero detrás de una puerta pesada, las voces chocaban como truenos. El presidente Tinubu estaba sentado en la cabecera de una larga mesa, sus ojos agudos, sus dedos golpeando sobre la madera pulida. A su alrededor estaban los principales generales, asesores y el asesor de seguridad nacional Nuhu Rebedu Ananf. Acababa de aterrizar sobre la mesa, clasificado, urgente y aterrador. Ibrahim Traoré había enviado una carta, no a un presidente, no a la prensa, sino a Nnamdi Kanu, y ahora los susurros se esparcían. Algo estaba sucediendo, algo poderoso. Ribadu se levantó, su voz calmada pero firme. Señor presidente, si Traoré habla, el Sahel escucha. No es solo un soldado, se ha convertido en un símbolo, y Kanu él es una chispa, esperando prenderse. Tinubu entrecerró los ojos. Entonces apagamos el fuego, dijo. Un silencio cayó sobre la sala. Cerrad cualquier medio de comunicación que lo comparta, ordenó con brusquedad. Monitoread las comunicaciones de Burkina Faso y si Traoré planea hablar otra vez, cortad la señal, bloquead sus satélites si es necesario. Quiero silencio. Silencio total. Los generales asintieron, los teléfonos vibraron, las órdenes fueron despachadas en minutos, pero aunque se movían, sabían que no sería suficiente. Porque esto no solo se trataba de controlar las noticias, sino de controlar la creencia o la creencia una vez despertada. Era más difícil de matar que cualquier hombre. Cuando la reunión terminó, Tinubu se reclinó en su silla, mirando el techo. Este chico quiere ser un héroe, murmuró. Recordémosle quién sostiene el cuchillo. Pero lejos de Aso Rock, en las colinas rojas del Sahel, el cuchillo ya no importaba, porque cuando la verdad encuentra su voz, ningún muro es lo suficientemente grueso para detener el eco. Todo comenzó con una sola publicación. Una foto borrosa de la carta que Kanu sostenía en las manos apareció en una pequeña página de activistas en Nairobi. Las palabras eran claras. No estás olvidado. Sin logo, sin firma, pero aquellos que habían estado esperando no necesitaban pruebas. Sentían la verdad en cada línea. En pocas horas, la imagen se esparció como un incendio forestal. Para la mañana siguiente estaba en todas partes en Twitter, Facebook, grupos de WhatsApp en Lagos, canales de Telegram en Ghana, Los Hat. Explotaron Jamboys of Africa en Justas Traoré en Kanu Dua Lima. #Yo Freedom is Now. Jóvenes salieron a las calles de Zaria, ondeando banderas hechas a mano. En Nairobi, multitudes se reunieron frente a la embajada de Nigeria. En Accra, los estudiantes pintaron murales con la cara de Kanu, con las llamas de Traoré detrás de él y cadenas rompiéndose. En Aso Rock, el pánico se apoderó de la sala de guerra digital. Los asistentes de medios de Tinubu lanzaron órdenes. Inundad las redes con distracciones. Empujad historias de éxito económico. Haced que Traoré parezca un rebelde. Influencers pidieron favores, pero Internet ya había elegido su bando. 1-1. Incluso celebridades comenzaron a republicar la carta. Artistas de Afrobeat, poetas, comediantes, una famosa actriz de Nollywood, publicó un video llorando mientras susurraba "Lo olvidamos, pero Traoré no lo hizo". El rostro de Tinubu se volvió frío al observar las listas de tendencias. Ya no se trataba solo de una carta, sino del hecho de que alguien fuera de Nigeria se había atrevido a decir lo que muchos dentro del país temían decir. El presidente se inclinó hacia adelante, los puños apretados. Dejamos que una voz se elevara. Y ahora tenemos miles, dijo. Pero fuera de los muros del palacio, esas voces no temían. Estaban elevándose, audaces, fuertes y unidas, no por la guerra, sino por algo aún más poderoso en la libertad. Y esta vez, el silencio no podría comprarse. En un tranquilo estudio en Kaduna, las cámaras comenzaron a grabar mientras el general retirado Musa Donjuma se sentaba para una rara entrevista. La habitación,
estaba llena de tensión. Danjuma había servido a Nigeria durante más de 40 años. Una vez había estado orgullosamente al lado de Tinubu durante los primeros meses de su mandato. Lo habían llamado patriota, defensor de la República. Pero ahora algo había cambiado. Miró a la cámara, su voz baja pero firme. He visto cómo el silencio se hace más fuerte en este país, dijo, y ya no puedo quedarme de brazos cruzados. El presentador parpadeó, sorprendido. General, está diciendo que ya no apoya al presidente. Danjuma no vaciló. Estoy diciendo, esto en Traoré entiende África mucho más de lo que Abuja. Jamás entenderá. El estudio se quedó en silencio. En minutos, los fragmentos de la entrevista comenzaron a esparcirse en línea. Soldados, estudiantes e incluso funcionarios públicos empezaron a republicarlo. Personas que habían temido hablar de repente encontraron su voz. En los cuarteles militares de Maxerti y Anugu comenzaron los susurros. ¿Oíste lo que dijo? El general tal vez tenga razón. Para una nación gobernada por el miedo durante tanto tiempo, la duda era algo peligroso dentro allí. Azuhoki Tinubu estaba furioso. Era mi aliado, gritó. Solo es un viejo persiguiendo la gloria. Pero en el fondo, sabía lo que esto significaba. Cuando los generales comienzan a cambiar de postura, también lo hacen los ejércitos. Y cuando la gente escucha a un guerrero hablar la verdad, escuchan esa noche. Danjuma publicó un mensaje en su antiguo blog militar. Era breve. Traoré habla como Thomas Sankara. No es perfecto, pero escucha. Y necesitamos eso ahora, más que nunca. La publicación terminó con 3 palabras: en África merece más. Y a lo largo del continente los corazones latieron un poco más fuerte. Porque incluso los poderosos deben responder a la verdad. A través de Burkina Faso, las pantallas de televisión de repente se apagaron. No había noticias, no había música, ni comerciales, solo silencio. Luego, sin advertencia, apareció una transmisión en vivo. El presidente Ibrahim Traoré estaba solo en una habitación débilmente iluminada, vestido con su fatigón militar marrón, con un mapa de África detrás de él. Sus ojos ardían con un fuego silencioso. No se escuchó música, nadie lo presentó. No, lo necesitaba. Traoré miró directamente a la cámara, su voz firme: a todos los africanos que están viendo esto, entiendan esta verdad. Nnamdi Kanu no es un criminal, no es una amenaza, no es un prisionero. Hizo una pausa. Es un profeta. Habla por todos nosotros. En ese momento millones de ojos se abrieron de par en par. Las madres dejaron de cocinar, los taxistas subieron el volumen. En Bamako los adolescentes gritaron y aplaudieron. En Lagos, un periodista lloró en silencio. En Windhoek, los niños miraban a sus padres con asombro mientras las palabras de Traoré resonaban en sus hogares. Él habló cuando otros tenían miedo. Soñó cuando otros se inclinaron. Intentaron silenciarlo, pero no se puede encerrar una voz que habla por la justicia. De vuelta en Abuja, el equipo de Tinubu se apresuró. Corten la transmisión, gritaron, pero ya era demasiado tarde. La señal fue captada en Sudáfrica, Ghana, incluso en partes de Europa. Se extendió por internet como el fuego sobre la hierba seca. Traoré tomó una última bocanada de aire. Antes de cerrar, esto no se trata de un solo hombre. Se trata de qué tipo de África queremos dejar atrás. ¿Una donde el miedo gobierna o una donde la verdad lidera? Luego la pantalla se apagó. Pero el silencio que siguió no estaba vacío. Era el sonido de un continente despertando. Y desde ese momento en adelante, nada podría volver a ponerlo a dormir. Los pasillos de Aso Rock ya no estaban tranquilos. Estaban tensos, llenos de susurros y miradas cortantes. El rostro del presidente Tinubu permaneció frío, pero por dentro sabía que algo había cambiado. El discurso de Traoré había atravesado las paredes, no solo de Nigeria sino de la PADER. Mismo los soldados estaban escuchando. Y eso lo aterraba. Dentro de su sala de guerra, Tinubu reunió a sus principales generales. Algunos evitaron su mirada, otros se mantenían demasiado rectos, demasiado rígidos. La lealtad comenzaba a resquebrajarse, y él lo podía sentir. Necesitamos un cambio de personal, ordenó. Mover a los leales a puestos clave, transferir a los que han estado callados últimamente. Quiero control total antes de que esto se convierta en un incendio. Un general asintió, pero no con confianza. La noticia ya se había esparcido. Los oficiales jóvenes compartían el video de Traoré. En los rangos más bajos susurraban el nombre de Kanu durante los ejercicios en los campamentos militares de Kaduna y Ibadan. Nadie sabía en quién confiar. Tinubu se giró hacia su asesor extranjero. Ponme en línea con Washington o París o Tel Aviv, no me importa. Si Traoré está planeando algo más grande, quiero saberlo antes de que me golpee en el pecho. Y ese no. Tuvo lugar una reunión secreta en un hotel privado en Abuja. A los representantes de las embajadas extranjeras llegaron silenciosamente. Algunos ofrecieron ayuda, dinero, vigilancia, tal vez incluso tácticas silenciosas, pero incluso ellos podían ver el pánico en los ojos de Tinubu.
Mientras Tinubu trazaba planes en cuartos oscuros, en los barracones algo mucho más peligroso estaba creciendo la duda. No era ruidosa, no llevaba uniforme, pero se pasaba de soldado a soldado como el viento a través de la hierba seca. Y todos sabían lo que venía a continuación. Ansí, el ejército ya no temía al presidente, entonces el presidente ya había perdido la mitad de la batalla, y la otra mitad consistía en escuchar a Traoré en la noche. Estaba llena de silencio en la prisión de Kush. No había alarmas, ni gritos. Solo el suave zumbido de los guardias pasando y el suave golpeteo de la lluvia sobre los techos de metal. Dentro de una de las celdas, Nnamdi Kanu esperaba. No sabía qué hora era, pero lo sentía. Algo era diferente esa noche. Lejos, en Ouagadougou, el presidente Ibrahim Traoré asintió por última vez a su enviado. «Esto no es un rescate», dijo. «Esto es justicia tranquila, limpia y africana». El enviado, vestido como un diplomático de África Occidental, voló a Abuja bajo la autorización oficial de la CEDEAON a su nombre. No despertó sospechas. Su maletín solo contenía documentos, pero uno de esos papeles llevaba una orden de transferencia, urgente, forjada a la perfección para parecer proveniente de la misma rama de inteligencia de Nigeria. A medianoche, 2 vehículos sin marca llegaron a Kojo, una lluvia intensa. Los guardias revisaron los documentos, vieron los sellos familiares y desbloquearon la puerta. No hicieron preguntas, ni siquiera hablaron. Kanu fue escoltado afuera con calma, vistiendo una sudadera gris y gafas oscuras. No llevaba cadenas. No hubo ruido. Solo un asentimiento. Al amanecer, su celda estaba vacía. La noticia aún no se había filtrado. Tinubu seguía durmiendo, pero los susurros ya habían comenzado en los barracones, mezquitas y puestos de mercado. La Convor de la Unión Africana estaba solo unas horas de distancia. Cuando el sol salió sobre Addis Abeba, el guet de Traoré tocó tierra. Una última puerta se abrió, y Nnamdi Kanu salió, de pie, respirando aire libre por primera vez en más de un año. No se había disparado ninguna arma, ni se había roto ningún muro. Solo una cosa había cambiado. África había decidido recordar a los suyos, y el hombre que intentaron enterrar acaba de entrar en la historia. En el gran salón de la Unión Africana en Addis Abeba estaba lleno de líderes, periodistas y cámaras. Las banderas de todas las naciones africanas decoraban las paredes, pero todos los ojos estaban fijos en un solo hombre, el presidente Ibrahim Traoré. Mientras caminaba hacia el podio, junto a él Nnamdi Kanu, ya no vestido con ropas de prisión, sino con una simple túnica blanca con la cabeza erguida. Traoré tomó aire y comenzó: nos reunimos aquí no solo como líderes, sino como hijos e hijas de un continente que ha sido silenciado durante demasiado tiempo. Hoy rompemos ese silencio, no con armas, no con miedo, sino con la verdad. Kiro, ligeramente colocando una mano sobre el hombro de Kanu. Este hombre fue encarcelado no por crímenes, sino por valentía, por atreverse a decir lo que millones no pudieron. Hoy decimos esto claramente: en África ya no encarcelará su futuro. La sala estalló en aplausos, los teléfonos vibraron, los canales de noticias en todo el continente interrumpieron su programación. En Lagos, la gente salió a las calles vitoreando. En Bobo Dioulasso, los estudiantes ondeaban banderas de Burkina Faso. En Nairobi, los autobuses se detuvieron mientras los pasajeros escuchaban el discurso por la radio. En Aso Rock, el presidente Tinubu observaba la transmisión solo. Su gabinete se había reducido, sus aliados se habían quedado en silencio. En la pantalla, Traoré y Kanu levantaron sus manos unidas al aire, pero la celebración era solo una parte de la historia. Fuera de la cumbre, los diplomáticos extranjeros susurraban tras puertas cerradas. Los jefes de inteligencia hacían llamadas silenciosas. Algunos ya estaban preguntando: ¿y si otros siguen su ejemplo? Pogma. África se despertaba. Los viejos poderes no estaban dormidos. Estaban observando, y aunque una sola voz acababa de sacudir el continente, quedaba la pregunta: ¿se esparciría el fuego y liberaría a la gente, o los que están en las sombras golpearían de vuelta antes de que pudiera hacerlo? Si este te conmovió, no solo deslizas hacia abajo, haz que tu voz cuente. Dale like, suscríbete para más historias poderosas de toda África, y activa la campanita para que nunca te pierdas una actualización. Déjame saber desde qué país estás sintonizando en los comentarios de abajo, y comparte este video si crees que es hora de que África se levante.